quieras. Vamos. Sí, vamos. ¿Estamos? ¿Se escucha bien? Hola, hola. Me gusta la nota tomando mate. Bueno. ¿Te gusta? Me gusta. A mí también me gusta tomar mate. Ahí estamos. Mane. Por acá. Gracias. Bueno, diputado recorriendo la provincia también, llegando con un discurso de unificación, recién lo decía en la conferencia de prensa, los polos no son buenos, los extremos no son buenos. Bueno, mirá, estamos mitad de pobres, mitad de la Argentina es pobre. No tenemos rumbo, los chicos se van. Eso es producto de la polarización. ¿Queremos más de eso? Los que se pueden. Los que se pueden ir, pero la mayoría se quiere ir. El otro día leía una encuesta que lamentablemente de 10 chicos, 7, si tuvieran la oportunidad, como bien decís vos, se van. Tenemos que cambiar eso. Es un cambio cultural este que estamos proponiendo. No se emparcha esto con una ley ni con una medida. Esto es un cambio cultural. Necesitamos volver a creer en nosotros, tener la autoestima alta y encarar una patriada. Y esto no se hace desde los extremos, para nada. Usted venía marcando en algunas entrevistas la importancia de lo que es la educación, que es el camino de salida. ¿Qué se cambia en educación o qué es lo que hay que cambiar de educación? Bueno, hay 3 problemas en la educación en la Argentina. Uno es la educabilidad. Si el cerebro de alguien no está bien nutrido, como pasa en nuestro país, no tiene el estímulo afectivo, como pasa en nuestro país, eso impacta en el aprendizaje. O sea, tenemos un problema de educabilidad, de la capacidad de aprender. Después tenemos otro problema en el aula, donde los chicos ingresan al aula, de 100 chicos que ingresan, por ahí terminan la primaria, ingresan 100, terminan 60, o en algunas provincias terminan 30. De 100 que entran, en algunas provincias 35 terminan, pero en algunas 60 o 70. Y de los que terminan, muchos no saben leer cosas complejas ni resolver problemas matemáticos. Hay que volver a poner al docente como el trabajo más prestigioso de la Argentina. No hay trabajo más importante que ser docente en un país, porque educan a los futuros ciudadanos, a los futuros periodistas, a los futuros médicos, a los futuros jueces, a los futuros presidentes. Hay que pagarle más. Pero además, hablamos de educabilidad fuera del aula. Dentro del aula, además hay que hacer un contexto cultural. Cuando yo crecí en un pueblito de Salto, de Arroyo Dulce, Salto, pero Arroyo Dulce pertenecía a Salto, nadie me dijo nada, pero el país me decía implícitamente que si yo trabajaba, era honesto y estudiaba, me iba a ir bien. Y así fue. Mi vida, yo progresé por eso, porque trabajé, fui honesto y me eduqué. La educación pública, a mí no me educó el mercado, me educó la educación pública argentina. Ese país no existe más. Hay que recuperar ese país. Estamos acá para recuperar ese país. Ahora, ¿saben qué piensan los chicos? Según una encuesta que leí la otra vez en Buenos Aires, que la plata en la Argentina se hace con el narcotráfico, con el fútbol, si uno es futbolista, o con la política. Entonces, hay una cuestión de contexto también. O sea, tenemos 3 problemas en la educación. La educabilidad, lo que pasa en el aula, y el contexto, que para los chicos no garpa estudiar. ¿Para qué voy a estudiar si con la droga, con el fútbol o con la política gano más? ¿Y qué se puede hacer desde los estamentos donde están ustedes, por ejemplo? Aumentar el presupuesto en educación, buscar otros tipos de planes. Hoy un chico está con un celular en el multiverso y se presenta un aula donde tenés el pizarrón y la tiza. Sí, estoy de acuerdo. Desde donde estoy yo, diputado, se puede hacer poco en este aspecto. Acá es un proyecto, es un país presidencialista, donde realmente el presidente tiene el poder para hacer medidas que cambien ciertas cosas inmediatamente. De diputado uno puede colaborar, puede proyectar leyes, porque estamos generando leyes, ahora estamos haciendo una ley, un proyecto de ley muy importante para pasar la gente que está en los planes que tengan formación laboral para que tengan un trabajo formal. Estamos haciendo una ley, ya hicimos un proyecto de capital mental que para mí es muy importante, de estimular esta educabilidad que te contaba, el problema de nutrición, de afecto, de estímulo cognitivo. Estamos trabajando en el diputado, pero te digo la verdad, esto lo vamos a hacer y lo vamos a seguir haciendo, pero el impacto mayor es un cambio cultural. Que la Argentina decida, como decidió en los 80, ir a la libertad, a la paz y dejar atrás la muerte, decide la modernidad. Si nosotros no decidimos ir a la modernidad, esto no lo puede cambiar ni un político, ni un partido político, ni una coalición. Esto tiene que ser un cambio de la mentalidad. Y yo estoy trabajando para eso. Si la sociedad no absorbe que tenemos que de una vez por todas ir a la modernidad, esto no va a pasar. En el 2001 era que se vayan todos. Yo no estoy proponiendo que se vayan todos, porque yo
creo en la política. Creo que hay mala política, que hay políticos corruptos, que hay políticos que son ineficientes, pero creo que hay buena política. Y yo creo que la política es la mayor herramienta de transformación social. O sea, no se puede hacer mejor política con antipolítica. Que fue el error del 2001, el antipolítica. ¿Y quién quedaron todos? Yo creo que ahora es renovar la política. ¿Y cómo se lleva este discurso dentro del mismo grupo de trabajo? Digamos, teniendo en cuenta lo que pasó en Cámara de Diputados, cuando usted no apoyó por ahí el proyecto para el juicio político, ¿cómo lo conlleva o cómo convive con esas situaciones? Y convivo bien porque convivo con mis convicciones. La única manera que la llevaría mal es si estoy en desacuerdo con mis convicciones. Y mi convicción era que el presidente no puede decir las cosas que dijo, que fue un disparate, que no podemos tolerar expresiones cuasi mafiosas, que es totalmente repudiable, pero que no ha meritado un juicio político, y menos un juicio político que se firmaba en 3 horas. Si yo como médico necesito 3 semanas para un diagnóstico a veces, no se puede hacer un pedido de juicio político en 3 horas. Entonces yo no firmé porque quería 24 horas por lo menos para analizar el tema. Y no se pudo tener esas 24 horas y yo, de acuerdo a mis convicciones, no firmé. Hoy se está haciendo y muchos después me dieron la razón. Y muchos me dieron la razón. Mirá, es mi historia de vida. Cuando di las pasos a la lista del PRO, muchos decían, Facundo es funcional al kirchnerismo, pero que... Yo, no, venimos a ampliar la coalición. Después decían, el juicio político, Mane no firmó, soy el único. Y muchos periodistas de primer nivel, muchos académicos, juristas, me dicen, tiene razón. La única manera que uno descansa mal es cuando no está en consonancia con sus convicciones. ¿Y cómo ve ahora todo esta situación que se está viviendo, este clima de mensajes de odio, discursos de odio? Se apunta mucho a la prensa también. Que hay que salir por arriba del laberinto, hablar de un país, porque estas cosas producen más fanatismos. El fanatismo nos impide pensar, nos ciega. De los dos lados, sí, de los dos lados. Hay extremos de los dos lados. Hay una polarización extrema. Para que haya una polarización extrema tiene que tener de los dos lados extremos. Hay una minoría intensas de los dos lados que impiden pensar un país. El desafío nuestro no es convencer a los fanáticos, porque los fanáticos no. Pero hay una gran mayoría social de los argentinos que ya está cansada de esto, porque hace 15 años que estamos en la grieta. No es como en otros países que recién está surgiendo la grieta. Yo acá estamos viendo una posibilidad de que salgamos por arriba y que la mayoría social el año que viene, como pasó en Chile en la última elección, nadie hizo campaña articulada para el rechazo. Es más, el gobierno estaba haciendo campaña a favor. Y fíjate la mayoría social cómo se expresó. Yo creo que la mayoría social argentina está harta de la polarización que nos trajo a esta decadencia, que nos embrutece y nos empobrece. Y el año que viene la sociedad se va a expresar en ese sentido. Lo que tenemos que hacer nosotros es estar preparados para representar eso. ¿No es peligroso que haya tanto descrédito de parte de la población hacia la clase política? Sí, es muy peligroso porque la política es la mayor herramienta de transformación social. Por eso el radicalismo hizo lo que tenía que hacer. El radicalismo es un partido centenario que entendió que los partidos políticos no tienen el derecho divino a existir por sí, si no se renuevan, si no incorporan gente nueva de la sociedad civil, si no se adaptan a los tiempos actuales, si no le hablan a los jóvenes, si no hablan de futuro. Entonces yo veo el radicalismo que por suerte se ha actualizado, ha mezclado nuevos dirigentes con experiencia, habla de los temas modernos con los valores de siempre. Y creo que es muy importante para la Argentina que esté el radicalismo. Sin el radicalismo yo no veo cómo los extremos pueden convocar una nueva mayoría social. La última, sí, ya lo dejo descansar. Por ahí nos pasa que en campaña se escucha mucho a los candidatos dando bola, pero no nos dicen específicamente cuál es su plan de trabajo o cuál va a ser su plan para salir de esta situación. Anotá. Está grabado, ¿eh? Nutrición infantil. Prioridad. Y con la plata de la corrupción política podemos nutrir a todos los chicos. En la Universidad de La Plata hay una fábrica de alimentos deshidratados. Con 20 de esas fábricas podemos nutrir a los chicos de la Argentina. Así que concreto. Salud, una revolución de salud. La salud es parte de la productividad de un país, como lo vimos en la pandemia, no es solamente luchar contra las enfermedades. Una revolución educativa que lo charlamos recién. Eso es desarrollo humano, invertir en la gente. Más inversión en ciencia y tecnología. Yo soy presidente del comité de la Cámara de Ciencia y Tecnología. Vamos a presentar pronto una ley de Ciencia 2030, donde trabajamos mucho para haya consenso, para que no haya grieta. Y eso va a permitir más inversión en ciencia y tecnología. Lo vamos a vincular con el sector productivo, generar más valor agregado, porque Argentina tiene una productividad baja en valor agregado. Y con eso no va a poder bienestar a la sociedad.
Cohesión social, yo estoy trabajando para la cohesión social, me ves acá por arriba del laberinto, no la grieta. Integridad de los dirigentes, yo soy una persona honesta que se incorporó en la política y tengo todo para perder, inclusive el afecto de mi hijo que no quiere. Una inserción inteligente en el mundo. Argentina tiene que tener una estrategia geopolítica en un mundo que va a seguir globalizado, pero va a necesitar suministro de los amigos. Nosotros tenemos que tener un eje de amigos y una relación multilateral con todos los países. Una geopolítica inteligente. Argentina necesita un proyecto de energía eléctrica y la energía petrolera y de gas. Necesita un proyecto minero, un proyecto de la pesca sustentable, un proyecto del agro y un proyecto de una economía no basada en los recursos naturales. Con eso Argentina en 10 años es otro país. Habló de recursos naturales y con ¿Querés más? esta Te doy cierro. más, Con esto ya cierro porque hoy la juventud tiene muy presente, Chubut también, el tema ambiental, el cuidado ambiental. Rosario hoy no se veía de los incendios. Bueno, ¿cómo se apunta a eso? Y ya con esto cerramos. La cuestión ambiental. Prioridad total, te agradezco. La prioridad del ambiente es total, por eso la minería incluso puede ayudar a la transición energética. Hay muchos minerales que son claves que Argentina podría exportar para la transición energética. Necesitamos. No hay planeta B, así que tenemos que cuidar este planeta. Y la economía que viene es verde. La economía que viene es verde. Toda la economía que viene se tiene que pensar en forma ecológica porque el ambiente es la prioridad número uno. Y ya que nombraste a los jóvenes, déjame decirte algo. Tenemos una deuda de inspiración con los jóvenes en la Argentina. No es fácil ser joven en la Argentina. Y tenemos que decirle que no aflojen, que luchen. Porque cuando en la historia de la humanidad los jóvenes lucharon, pasaron cosas inimaginables. Le tengo que decir a los jóvenes que no acepten las cosas como están, que lideren y que los vamos a acompañar. Y el tema del ambiente es un tema de los jóvenes y nosotros lo vamos a apoyar. Porque si nosotros lo tomamos el tema del ambiente, somos unos oportunistas. Los jóvenes tienen que liderar uno de los problemas más importantes de la humanidad de hoy, junto a los problemas migratorios, al terrorismo, que es el cambio climático. Y nosotros lo vamos a acompañar, porque si los adultos nos tomamos ese tema, a veces veo a muchos adultos oportunistas. Es un tema de los jóvenes y nosotros lo vamos a ayudar. Ahora sí. Bárbaro.